El día de hoy conoceremos una propiedad de los 1900 restaurada, en la cual lograron que cada uno de sus espacios tenga vista a un jardín diferente y en donde además lograron tener una terraza techada sin necesidad de construir un techo. Esto gracias a la sombra de 3 árboles de más de 20 metros que habitan en la propiedad. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 71 del barrio de San Cristóbal en el centro de Mérida y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Yaxché. Casa Yaxché le caracteriza una fachada estilo porfiriana, la cual resalta por esos tonos aqua que ya la distinguen de sus vecinos. Esta es una fachada restaurada en la cual ya existían varios de sus elementos, mismos que simplemente se restauraron, como el caso de la herrería y la carpintería, para darles una nueva vida. Algo interesante de esta fachada es que tiene 4.8 metros de altura, a diferencia de las fachadas coloniales que rondan los 6 metros, como el vecino que tenemos aquí a un costado. Esta propiedad tiene unas dimensiones de 8 metros de frente por 38 metros de fondo. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Al igual que Casa Picasso, esta propiedad te da una probadita de cada espacio, invitándote a recorrerla y a descubrirla por ti mismo. Esto se debe gracias a la distribución que tiene en forma de zigzag, ocasionada por los jardines internos que ahorita vamos a conocer. En esta se incluyeron estas ventanas, las cuales ya existían, simplemente se hicieron más grandes, casi de piso a techo, con la intención de enmarcar los jardines como arte que decora el espacio. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Hablando de arte, podemos notar tanto en este espacio como en toda la propiedad la presencia de arte decorativo, que ahorita les vamos a explicar cómo se hace. De igual manera, además de la sala, incluyeron este sofá que en lo personal me encantó. Este es un sofá el cual se puede convertir en una cama, quitando esta parte de acá y poniéndolo en el piso, ideal en caso de que llegasen a quedarse más huéspedes. Por cierto, si quieren quedarse en esta propiedad, ahí les dejamos el link del Airbnb. Adicionalmente, incluyeron estos pisos de cemento gris pulido, los cuales vienen complementados por este tapete de mosaicos de pasta, mismos que fueron los dictadores de los tonos y colores del resto de la propiedad. Asimismo, incluyeron esta enorme y majestuosa lámpara que está hecho a base de hilos de sosquil. Para quien no sepa, los hilos de sosquil son esta fibra de nequén, que es esta planta en forma como de agave que puso a Yucatán en el mapa a principios del siglo pasado. Esta se usaba para hacer textiles. Algo que nos comentaron los arquitectos es la importancia de la iluminación en espacios como este. En la sala en particular se debe de procurar tener una luz tenue, incluso algo bohemia, con la intención de desinhibir y de fomentar la convivencia. En pocas palabras, de que te quite la pena. Es más, vamos a ver. Cuando como pescado empanizado, le pongo mayonesa al frijol. ¿Sí? No, ya. El comedor nos recibe con este piso de cemento gris impresionantemente pulido, que según nos dicen, el cemento mientras más duro, más pulido. Asimismo, podemos ver la presencia de luz natural en todo este espacio, lo cual se logra gracias a los 3 claros que tenemos alrededor. De igual manera, incluyeron este patio, el cual genera este respiro visual y físico y desde el cual nos permite convivir perfectamente si tenemos visitas en la sala, o en el comedor o en la cocina. En este se incluyó un acabado de piedra cacheteada que lleva este nombre por el tamaño de las piedras, más o menos como de la palma de una mano. Algo que nos dijeron los arquitectos es que por las pendientes de la construcción que ya existían, cuando llovía se generaban prácticamente unas cascadas por los bajantes pluviales. Chéquense esta solución.
Incluyeron estas cadenas con la intención de suavizar la bajada y la caída de las mismas, replicando esta técnica que utilizaban en las antiguas haciendas. Y probablemente habrán notado que aquí no hay ningún mosquitero o algo que nos proteja de los insectos. No se preocupen, ya que estamos blindados gracias a que incluyeron estos mosquiteros o miriñaques para la banda local, los cuales ya nos protegen de cualquier entrada de insectos, especialmente de los mosquitos. Una excelente solución que estoy seguro que algún día la voy a utilizar. Continuamos con el recorrido. Uy, un tornillo. Este probablemente se me cayó a mí. Vamos a guardarlo para el rato. De este lado podemos ver cómo de nuevo la iluminación juega un papel crucial, en donde en esta ocasión utilizaron estas lámparas para resaltar el arte decorativo que tenemos en las paredes. Y este es un ejemplo más del arte que emplea la misma técnica de los que veíamos en la sala, el cual consiste en cortes láser de material ya sea MDF o acrílico, con lo cual logramos tener estas diferentes tonalidades e incluso volumetría en la decoración. Es más, para que quede más claro, acompáñenme por acá. Aquí incluyeron un mandala, el cual tiene alrededor de 8 capas, o al menos de lo que pudimos contar, con diferentes tonalidades. A mí en lo personal me encantó. Este es de una marca mexicana que se llama Arte Mágico. Mágico con X en vez de con G. Que por cierto, si les gustó y quieren tener arte decorativo como este en sus casas, les conseguimos un descuento del 10% y envío gratis. Para esto, lo único que tienen que hacer es ingresar el código Trasmuro. Ya saben, si quieren más información, se los dejamos en la descripción. Vamos para el comedor. Regresando a esta zona, me gustaría enseñarles algo bien peculiar. Desde esta ventana, nosotros podemos ver prácticamente desde el inicio hasta el final de la casa, dejando así fugar la vista hasta el fondo de la propiedad. Y ahora sí, vamos a conocer la cocina. Llegando a la cocina, nos recibe este detalle que de entrada sirve para resaltar el cambio de materiales. Pasamos de cemento gris pulido a pisos de pasta. Esto además se utilizó con la intención de evitar, mientras hacían el colado de este piso, el manchar los pisos de pasta que tenemos de este lado. Asimismo, utilizaron pisos de pasta por dos motivos principalmente. El primero es porque el cemento tiende a absorber mucho más que los mosaicos de pasta. Y ya saben cómo es de condimentada la cocina yucateca. Imagínense tener un derrame acá mientras estamos cocinando relleno negro, puchero, cochinita, lechón, potaje. La segunda razón por la que se utiliza es para darle cierta jerarquía al espacio. De hecho, esta es la única zona de la propiedad en donde emplearon únicamente pisos de pasta. Y esto lo hicieron debido a la importancia que cada vez va agarrando la cocina en los hogares. No sé ustedes, pero en mi caso, casa de mis papás, recuerdo que era el espacio en el cual pasábamos muchísimo tiempo comiendo, incluso la sobremesa, había tele, pasábamos mucho tiempo allá. En su caso, ¿cómo son sus cocinas? Déjenlo en los comentarios. Además del piso de pasta beige, incluyeron estos mosaicos que de alguna manera le dan continuidad a lo largo de esta barra y que me recuerdan muchísimo al Hotel Signo. Aquí hicieron una meseta de concreto blanco pulido recubierta por este cuarzo blanco. Este ya no lo voy a tocar, puesto que luego no sabemos qué puede pasar. Chiste local. Ay, me amo, Trina, te amo, ay. De igual manera, incorporaron esos mosaicos de pasta un poco más modernos en la pared, acompañado del acabado de piedra cacheteada que tenemos allá arriba. Eso con las tiras LED y estas lamparitas hacen de nuevo que la iluminación juegue un papel fundamental en esta propiedad. Y si nos vamos de este lado, incluyeron estas sillas para generar este espacio como si fuera una salita ideal para venir a tomar un cafecito o una lectura de día o hasta de noche, en donde tenemos este espacio que nos hace sentir como si estuviéramos en el exterior. Este jardín interno, que a diferencia de los otros, tiene una vegetación un poco más abundante debido a que colinda con una de las habitaciones y era necesario pues tener un poco más de vegetación para generar la privacidad que requiere una recámara. Es más, ¿les parece si vamos a conocer las recámaras? Vamos para allá. Y regresamos al uso de concreto pulido para los pisos. En esta recámara además decidieron complementarlo con ese tapete de pisos de pasta que justo enmarcan esta cama tamaño king size, ideal para un cuarto con estas dimensiones. Para que se hagan una idea, este cuarto mide alrededor de 4x4. 16. Calculadora humana, bien Fer.
Asimismo, incorporaron estos dos claros, de este lado una ventana, de este lado una puerta, que permiten de entrada una muy buena iluminación y también una ventilación cruzada. Y es que imagínense despertar en esta recámara. De este lado tenemos el jardín que habíamos visto hace un momento y de este otro ya se dejan ver esas dos hermosas ceibas, la piscina, la sala, bueno, un exterior que estoy seguro que les va a encantar. Y si ustedes son del grupo de aventureros que a raíz de ver Trasmuro ya quieren mudarse a Mérida o invertir acá, nosotros con muchísimo gusto los podemos ayudar a materializar la casa de sus sueños. Ya saben, toda la información se las dejamos en la descripción. Continuamos con el recorrido. Este espacio a un costado del pasillo antes era un baño súper grande. Era tan grande que fue suficiente para generar 3 espacios nuevos. Por acá tenemos un baño que sirve para esta recámara y para las visitas. Tenemos también este patio interno que sirve como respiro visual y también sirve para dar tanto iluminación como ventilación a los baños y en donde instalaron los registros. Y de ese otro lado tenemos el baño que da servicio a la recámara principal. Es más, vamos a conocer el baño. Este baño de nuevo nos recibe con pisos de concreto pulido, en donde además utilizaron tanto para las paredes como el techo acabado de chucum, lo cual lo hace parecer como un monolítico, es decir, como si fuera una sola piedra. Asimismo, incorporaron también esta meseta de piedra crema maya. Es un material que se puede encontrar en la región. De este lado tenemos también la regadera, en donde incluyeron este tragaluz acompañado de estos mosaicos color aqua que de alguna manera dan como ese sentimiento de continuidad al cielo. Asimismo, incorporaron este deck de madera para darle calidez a los pies al momento de meternos a bañar. También podemos ver cómo incluyeron esta ventana, la cual nos permite abrir por partes, permitiendo una mayor o menor ventilación. Chéquense esto. ¿Qué tal? Continuemos con el recorrido. Por cierto, quisiera aprovechar para agradecer a Gonzalo y a Ricardo de Luma Arquitectos por todas las facilidades. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. Esta recámara tiene una distribución muy similar a la de la recámara secundaria, en donde también emplearon cemento pulido acompañado de este tapete de pisos de pasta para enmarcar la cama. De igual manera, incorporaron ese zoclo para alinear la cama con respecto al piso, ya que el muro estaba un poquito hacia un costado y hacía que la cama pareciera como si estuviera chueca. De igual manera, incluyeron este baño. Este es un baño que da servicio únicamente a esta habitación, que tiene una distribución muy similar al que veíamos anteriormente. Y mi parte favorita de esta habitación es esta terraza que tenemos por acá, la cual ya nos da una bienvenida y nos invita hacia el exterior. En esta incorporaron esta salita con estas sillas estilo Acapulco, ideal para venir a gozar de este hermoso espacio con esta sombra de los árboles que está increíble. Es más, vamos a dar la vuelta para conocerlo. Les va a encantar. Una vez estando en el exterior, nos recibe este techito que además de protegernos del sol y la lluvia, lo utilizaron como un elemento arquitectónico, ya que este de alguna manera sirve para apretar y luego liberar con más fuerza cuando se abre la vista. Asimismo, podemos ver cómo levantaron un poquito el nivel de este lado. Esto es debido a que se incluyeron las instalaciones como es el biodigestor, mismo que no pudieron poner bajo tierra ya que no podían meter maquinaria para excavar, y esta fue una excelente solución. De igual manera, incorporaron estos muritos, los cuales sirven para delimitar este espacio. Un espacio súper agradable para pasar un rato, en el que incluyeron esta salita que, si tuviéramos más personas, también la podemos complementar con esta banquita que se genera gracias a la altura que tiene la piscina, misma que tiene aproximadamente 4.5 metros de largo por 2.4 metros de ancho. Incluyeron también ese estanque de un costado para complementar con la decoración. Y para ubicarnos un poquito, esa es la salita que veíamos hace un momento, a la cual podemos acceder a través de la recámara principal. Algo que probablemente ya habían notado y que juega un papel primordial en esta casa es la presencia de estos hermosos y majestuosos árboles, en donde encontramos de este lado un árbol de tamarindo y atrás dos ceibas que juegan un papel protagonista en esta casa. Tal es así que de ahí viene el nombre. La palabra yaxche en maya significa ceiba en español. Algo bien curioso es que la pronunciación correcta es yaxche. Cualquiera hubiera dicho yaxche, sin embargo
embargo, en maya la X se pronuncia como sh. Tal es el caso de Xel-Há, Xcaret, Holbox, en fin, muchos otros ejemplos. Por cierto, amigos, voy al Osho. ¿Alguien quiere algo? Y aprovechando esta sombra que proyectan estos árboles, decidieron incorporar este espacio que sirve como una sala o comedor exterior ideal para venir a relajarse, a tomar un rato el fresco o, ¿por qué no?, tener una comida al aire libre. Asimismo, tenemos también este remate visual que se genera gracias a esta fachada posterior, en la cual incluyeron incluso estos pretiles para dar un poco de volumetría a la vista que tenemos de frente. De igual manera, incluyeron estas lámparas que cuelgan de una estructura metálica suspendida en aproximadamente 10 o 12 metros de alto. Estas son lámparas de bejuco y también sirven para dar un poquito de escala humana, o al menos para bajar la escala que tenemos gracias a la majestuosidad de estos enormes árboles. De igual manera, incorporaron este muro aparente que nos hace creer que ya terminó la propiedad, sin embargo no. Este esconde detrás el cuarto de lavado y cuarto de máquinas que tenemos aquí a un costado. Este no se los vamos a poder enseñar hoy debido a que tuvimos que encerrar a Diego por allá para que no saliera en ninguna toma. Por cierto, si están disfrutando de contenido como este, de casas espectaculares con naturaleza, árboles y cualidades arquitectónicas únicas, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro. Fer, tú me dices, güey, voy a abrir cuando tú me digas. Va a ser la mejor toma, ¿eh? Está impresionante este cuarto de lavado, wow.